probablemente Valentín, un gran maestro de la nota, formó una escuela denominada la de los valentinianos. Fue gente que se dedicó al estudio del esoterismo crítico en todos sus aspectos. Por eso es que hoy los dirigimos a ustedes en forma precisa para hablarles sobre el milagro del amor. El nombre de la verdad quiere decir que el amor comienza con un destello de simpatía, se sustancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Amar, cuán grande es amar. Solamente las grandes almas pueden y saben amar. Para que haya amor se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones mentales idénticas. El beso viene a ser la consagración mística de dos almas ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente vive. El acto sexual viene a ser la consubstancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. Hermetismo Cristo, el 3 veces grande Dios y de todo, digo, pero hay amor en el cual está contenido todo el sumo de la sabiduría. Cuán noble es el amado, cuán noble es la mujer, cuando en realidad y verdad están unidos por un vínculo de amor. Una pareja de enamorados se torna mística, caritativa, servicial. Todos los seres humanos que viviesen enamorados reinaría sobre la paz de la tierra, la felicidad, la paz, la armonía, la perfección. Ciertamente, un pañuelito, una fotografía, un retrato, provoca en el enamorado estados de éxtasis y de paz. En tales momentos se siente comulgado con su amada, aunque se encuentre demasiado distante. Así es eso que se llama amor. En Estados Unidos y también en Europa existe una orden denominada la Orden del Cisne. Los afiliados a esa orden estudian y analizan en forma profunda todos los procesos científicos relacionados con el amor. Cuando la pareja está en realidad de verdad enamorada, se producen dentro del organismo transformaciones maravillosas. El amor es una efusión, con una emanación energética que brota de lo más hondo de la conciencia. Las radiaciones del amor estimulan a las glándulas endógenas de todo el organismo y ellas producen millonadas de hormonas que invaden los canales sanguíneos, llenándolos de extraordinaria vitalidad. Hormonas vienen a una
griega que significa ansia de ser, fuerza de ser. Muy pequeña es una hormona, pero cuán grandes poderes tiene para revitalizar el organismo humano. En realidad, de verdad, uno se asombra al ver a un anciano decrépito cuando se enamora. Entonces sus glándulas endógenas producen hormonas suficientes como para revitalizarlo y rejuvenecerlo totalmente. Amar, cuán grande es amar. Solamente las grandes almas pueden y saben amar. La voluntad es una fuerza cósmica, una fuerza universal que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. Las estrellas también saben amar. Observémoslas en las noches deliciosas de plenilunio. Ellas se acercan entre sí y a veces se fusionan o integran totalmente. Una conexión del mundo que exclaman los astrónomos. Mas en realidad de verdad se han tenido distintos mundos que han integrado por los rayos del amor. Planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol, atraídos incesantemente por esa fuerza maravillosa del amor. Los átomos dentro de la molécula también giran alrededor de su centro nuclear, atraídos por esa fuerza formidable del amor. Observemos el centelleo de los mundos, el firmamento estrellado. Como un gigante interior luminoso, las ondas de la luz de radiación, con el suspiro del amor. Hay amor de la estrella, la rosa, que lanza al aire su perfume delicioso. La muerte es profundamente vivo, terriblemente distinguido. En los tiempos antiguos siempre se vendió culto al amor a la mujer. No es todavía que la mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y vida. Realmente la mujer ha nacido para una sagrada misión, cuál es la de traer sus hijos a este mundo, la de multiplicar la especie. La maternidad es grandiosa. En el México antiguo hubo siempre una divinidad consagrada precisamente a aquellas mujeres que morían durante el parto. Se decía que ellas continuaban en la región de los muertos con su criatura en brazos. Y animada en forma empática que después de cierto tiempo ingresaban la loca, el paraíso de la loca. Realmente siempre en el México azteca se le dio culto a la mujer, al amor, a la maternidad. Por eso es que una mujer que muere de parto es considerada en la gente y en la agua como una verdadera mártir que entregó su vida en nombre de la gran causa. Amar es algo inefable. Amar es un fenómeno cósmico extraordinario. En el rincón de amor solamente reina la dicha. Cuando una es pareja, solo mira frente a la cópula sexual, con una cruzada en un amor, las fuerzas más profundas de la naturaleza le rodean. Esas fuerzas crearon el cosmos. Esas fuerzas han venido nuevamente a volver a crear.
En ese momento el hombre y la mujer son verdaderos dioses en el sentido más completo de la palabra. Pueden crear como Dios. Y ahí no cambió que es el amor. Esta una de las fuerzas cósmicas que rodean a la pareja durante el acto sexual en una cámara anunciada. Y el ser humano se puede retener las fuerzas extraordinarias. Solo cuando está en el holocausto del placer animal que es nada común. Si en verdad respetara grandemente la fuerza maravillosa el hombre es un puro inicial de esta recreación. La mujer, el poder receptivo formal de cualquier creación. El hombre es como el huracán, la mujer es como el mundo, delicioso de las palmas. En los templos o en las torres sagradas. El hombre en sí mismo tiene la capacidad para luchar. La mujer en sí misma tiene la capacidad para sacrificarse. El hombre en sí mismo tiene la inteligencia que se necesita para vivir. La mujer tiene la ternura que el hombre necesita cuando regresa diariamente de su trabajo. Así que ambos, hombre, mujer, son las dos columnas del templo. Esas dos columnas no deben estar demasiado lejos ni demasiado cerca. No debe haber un espacio como para que la luz pase por el medio de ellas. La protección es un sacramento. Si no comprendieron los pueblos antiguos, no templos dedicados al amor. Recordemos nosotros al templo de Venus en la Roma Augusta de los Césares. Recordemos nosotros al templo de la Luna en la antigua cantera. Recordemos a los templos sagrados de la India, donde se rendía culto a él, y se llama amor. En la memoria, viejo continente, ubicado en otro lado del océano Pacífico, se rendía culto al amor. Uno en realidad el continente dos procesos sexuales o dos formas de reproducción. Primero, a mediados de la memoria, las razas humanas eran conducidas por los Kumas hacia ciertos templos donde se recibía el sacramento sagrado del sexo. Entonces, el sexo era un sacramento. Nadie se atrevía a realizar la copla fuera del templo. Solo en determinadas épocas, la raza humana era conducida por los Kumas hacia los santuarios sagrados. Se realizaban largos viajes en determinadas épocas de la luna. Todo por el propósito de reproducir la especie. Como todavía, como recuerdo de aquellos, como una reminiscencia, han quedado los viajes de la luna de miel. Como de origen, es bastante antiquísimo. Los patios empedrados de los templos sagrados del continente de Nubes, bajo la dirección de los sabios Kumas, hombres y mujeres se unieron para crear y volver nuevamente a crear. Entonces el acto sexual era sacratísimo. No existiera una morbosidad como en nuestros días.
gente orientada en el proceso involutivo descendente de la degeneración sexual. Se miraron con un profundo respeto. La mujer era sagrada. Nadie se hubiera atrevido siquiera a probar con la mirada a la mujer. Porque como ya dije, es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y tinta. Mueren viejos, pergaminos, papiros sagrados, que todavía existen en algunos lugares de la tierra, lo siguiente. Un poco de la memoria la gente se reconocirá con el poder de ella Shakti. Es decir, por el poder de la voluntad y del yoga. Quienes hayan conocido alguna vez la ciencia de los tantras, sobre aquello a lo cual están refiriendo. En el momento supremo de la cúpula metafísica cuenta los viejos textos de la sabiduría antigua. Hombres y mujeres se retiraban la cúpula química sin eyacular y seres, es decir, la entidad del ser. Se consideraba que el tema era sagrado. Nadie se hubiera atrevido entonces a profanar el texto. Es bueno que hoy en día podrían llamar los doctores puestos interruptos. Vaya, es sagrado, pero es únicamente a comentar lo que tienen las tradiciones antiguas, lo que está escrito en algunos papeles y en muchos libros que actualmente existen en el estudio oriental. Al llegar a esta parte nos tenemos que acordar de Sigmund Freud en su psicoanálisis. Es muy imposible transmutar la libido sexual. Eso es malo. El profesor Sigmund Freud, que es hijo de Austria, fue en realidad de verdad una eminencia. Hubo una verdadera innovación dentro del terreno mismo de la medicina. Muchísimos doctores lo han comentado, muchas escuelas lo han aceptado, otras lo han rechazado. En todo caso ha sido muy discutido. Cuentan que en Berlín, en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, el Führer Hitler hizo quemar entre tantos libros también las obras de Sigmund Freud. Y el intento fue a los hechos, comentar tanto se ha comentado en algunos textos. En todo caso, los lectores trabajaban, dijéramos, con el tema de Freud, sublimaban la libido sexual. Incuestionablemente pudieron grandes poderes cósmicos. Todos en la vida hemos presentido alguna vez la existencia del superhombre, tal como lo cita Federico Nietzsche en su obra titulada Zaratustra. Pensamos nosotros los gnósticos. El superhombre realmente existió en el continente mundo. No me refiero a un hijo en particular, me refiero a todos los habitantes de la mundo. Se nos ha dicho que entonces no existía el dolor en el parto. Las mujeres alumbraban a sus hijos sin dolor. Eso lo dicen no solamente vigentes, sino también muchos libros religiosos antiguos. Estamos listos nosotros a comentar estas cuestiones respetando como es natural el concepto interno. En realidad nosotros tratamos la enseñanza y dejamos plena libertad al auditorio para
que con su mente acepte o rechace o interprete esa doctrina como bien es. En estos precisos instantes únicamente hago memoria de los demonios, de lo que se afirma en relación con el sexo. Nivel de 10 a 15 siglos. Era un alto de estatura. Tenían hasta 4 metros de estatura. Las mujeres un poquito más medianas de cuerpo, pero también gigantes como ellos. Hablando de un idioma que perdió, quiero referirme en forma enfática al idioma universal. Es un idioma extraordinario, presente, como se diría en tal idioma, es decir, super idioma. Obviamente tal idioma tiene su gramática cósmica, como los puentes idioma, y se conserva por tradición en algunos lugares secretos y sitios reservados. En aquellos tiempos se tenía que decir buenos días. No diríamos como hoy en el lenguaje español o en el inglés, good morning, o simplemente morning, o en el francés, bonjour, bonjour monsieur, etc. Sino que se decía suavemente, ay, el otro contestaba poniendo sus manos sobre el corazón. Ay, que es lo mismo. Es un idioma que tiene su gramática y sus caracteres gráficos. Ustedes sepan, por ejemplo, que los chinos tienen sus caracteres. Es bastante difícil aprender a hacer los caracteres chinos. Los griegos tienen también sus caracteres. El sánscrito suyo. Pues que en el idioma universal los caracteres son únicos y los conservaban hasta hace poco tiempo los vikingos del mundo. Pues bien, en todo caso, quien sepa leer sus caracteres, que los entienda, indudablemente poseerá gran erudición y estará capacitado como para entender ciertos textos que hacen alusión a la memoria. Hace poco me regalaron o me mandaron precisamente un texto sánscrito importante. Lo tengo en mi poder. Incuestionablemente no he visto a nadie que lo entienda. Está escrito con caracteres sánscritos. Aunque en aquella época de la memoria dicen esos viejos libros escritos con caracteres antiguos, la humanidad no pensaba como nosotros ahora, tendría de 10 a 15 siglos. Hablaba en el lenguaje universal, que como he dicho, se perdió. A través del tiempo se fueron corrompiendo las distintas palabras de ese lenguaje. Sin tal corrupción nacieron todos los idiomas que hoy por hoy existen sobre la faz de la tierra. Sin embargo, puedo decirles a ustedes que en aquel lenguaje se asemeja mucho con sus sonidos al chino. Parece que la fonética del lenguaje universal y del chino son similares. He estudiado ambas fonéticas que me parecen prácticamente iguales. Los chinos habrán visto ustedes que entre ellos platican con un cierto canto, no es el lenguaje seco como nosotros lo usamos, tiene su melodía. Así es el lenguaje universal, tiene en realidad de verdad su melodía. Sin embargo, hay una diferencia notable, muy notable entre el chino y el lenguaje universal. Me refiero en forma práctica a los poderes físicos contenidos en el idioma.
actúa con libertad, actúa directamente sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra. Y últimas traducciones antiquísimas dicen que los demonios tenían poder sobre los elementos de la naturaleza. Es lo que podríamos nosotros denominar el superhombre, citado por un periódico Nietzsche en su Zaratustra. Entiendo que esos poderes se debían especialmente a que los demonios no eliminaban o extraían de su organismo el esperma sagrado, es decir, el exogenado. Únicamente lo transmutaban o sublimaban, tal como lo enseña Brown Square, gran científico norteamericano con sus experimentos, o Krumheller, médico profesor de la Universidad de Medicina y también médico coronel de nuestra patria mexicana. No hay duda que ellos conocieron ese sistema de la Lemuria y lo preconizaron en sus libros. Bastaría leernos nosotros, por ejemplo, los estudios de un Brown Square o de un Krumheller para poder corroborar esta clase de afirmaciones científicas. Obviamente, cuando el énsemen no es eyaculado, se transforma en energía y esta viene a revitalizar el organismo humano. Entiendo que tal tipo de energía es muy fina, que las ondas energéticas del cerebro ponen en actividad los poderes ingentes que se hallan latentes en las glándulas pineal, pituitaria, tiroides, paratiroides, etcétera, etcétera, etcétera. No trato con esto de sentar dogmas ni nada por el estilo. Únicamente me refiero a datos que hemos estudiado y que hoy comentamos con ustedes, puesto que estamos en una sala cultural, intelectual. Entiendo que aquí hay personas muy cultas que pueden perfectamente aceptar o rechazar estas afirmaciones. Yo únicamente me limito a comentarlas. Vivir 10 o 15 siglos sería inconcebible para nosotros hoy en día. Sin embargo, la Biblia afirma que Matusalén vivió 900 años y esto nos deja pensar un poco. En todo caso, entiendo que el sistema lemúrico dio buenos resultados, pues estas gentes vivían largas vidas. Además, poseían facultades extraordinarias. Los lemures no veían el mundo físico como nosotros lo vemos. Para ellos el aire era de distintos colores, las montañas transparentes, y aquellos dioses de los cuales hablaban tanto, obviamente eran perceptibles para sus sentidos de percepción interna. Es decir, gozaban de la extrapercepción científica. Y ya se ha hablado mucho en nuestros días sobre extrapercepción. Indubitablemente, las gentes de psiquis tridimensional no aceptarían jamás las extrapercepciones. Mas recordemos también que en tiempos de Galileo nunca se aceptó que la Tierra fuera redonda y que se moviera. Cuando Galileo lo afirmó, lo iban a quemar vivo, se le siguió juicio en la Inquisición. Y poniéndosele delante de la Biblia le dijeron: si usted no jura y se retracta de lo que dijo, será quemado vivo en la hoguera.
Luego vino la protesta. ¿Jura usted que la Tierra no es redonda y que no se mueve? Respondió: lo juro por Semur. Es decir, pero se mueve. Por haber dicho esto, por haber hecho el juramento en esa forma, no lo quemaron vivo, no. Hubo un poquito de compasión para él. Se limitaron a meterlo en una cárcel. Y eso fue todo. Así que en realidad de verdad, el universo nos ofrece siempre cosas insólitas. Cosas que al principio uno rechaza porque le parecen absurdas, pero más tarde tiene que aceptarlas. Bronze Square demostró que muchas enfermedades nerviosas y del cerebro podrían desaparecer si se evitara durante la cópula química precisamente eso que se llama orgasmo en fisiología o espasmo. Naturalmente, Bronze Square fue muy criticado, se le consideró inmoral, etc. Pero no hay duda de que se acercó a un gran secreto, al secreto lemúrico. Los lemures, debido precisamente a su forma religiosa y a su cópula química especial, gozaron de facultades que los seres humanos de esta época desconocen. Los lemures podían ver perfectamente las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Hoy en día los seres humanos no ven la Tierra tal cual es, sino como aparentemente es. Nuestro planeta Tierra es multidimensional. Esto está demostrado matemáticamente, pero en realidad de verdad, la mayoría de las gentes no lo aceptan. Y es que cada cual es libre de pensar. Desafortunadamente los intelectuales de esta época están embotellados en el dogma tridimensional de Euclides. Ese dogma siempre ha sido muy discutido. Es claro que ya va pasando de moda. Hombres muy sabios han escrito obras extraordinarias de matemáticas que se relacionan en una o en otra forma con la cuarta coordenada. A esos hombres se les respeta, nadie se atreve a discutirlos. Pero todavía hay gentes que se muestran escépticas. Sin embargo, la obra aquella, Ontología de las Matemáticas, bien valdría que los intelectuales la conocieran a fondo, profundamente. Los lemures, pues, cuando levantaban sus ojos a las estrellas, podían comunicarse con habitantes de otros mundos. Para ellos era una realidad la vida en otros planetas del sistema solar. La pluralidad de los mundos habitados preconizada por Camilo Flammarion era un hecho para la raza lemúrica. En la Lemuria, antes de la cópula química, en pleno templo, hombre y mujer pasaban por brillantes ceremonias místicas. Se rendía culto a lo divinal, al gran alaya del universo, a eso que los chinos llamaron el Tao, a eso que los gnósticos denominamos el Inri, a eso que es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Obviamente, ellos comprendían que no puede existir nada en la creación sin un principio directriz inteligente. Y por ello, antes de la cópula química, adoraban a lo eternal. Con el tiempo, la raza lemúrica fue degenerando poco a poco. Existían ciudades enormes, ciudades cíclopes. Las murallas de aquellas ciudades fueron levantadas con lava de volcanes, etc. En tales ciudades hubo una civilización extraordinaria.
Hubieron naves propulsadas por energía atómica, naves que llegaron a la Luna, naves que llegaron a cada uno de los planetas del sistema solar. Nuestra civilización moderna, con los famosos cohetes que tiros troyanos hacen descender sobre la Luna, no es en realidad la primera de las civilizaciones, ni será la última. En verdad que se necesita comprender que en el mundo han existido diversas civilizaciones y que la nuestra no es la única. Los lemures tuvieron una gran civilización, repito, no temían a la muerte. Sabían muy bien, o conocían muy bien y en forma directa el día y hora de su muerte. Cuando ese día llegaba, se acostaban en su sepulcro que ellos mismos hacían con sus propias manos, y muy sonrientes pasaban a la eternidad. Los valores psíquicos no desaparecían de la vista de los dolientes. Obviamente no había entonces dolor. Así lo han comentado viejos textos antiguos. Y yo a mi vez me permito platicar con ustedes sobre estas cosas, porque veo que ustedes han acudido aquí en forma comprensiva. Es claro que no todos los que me escuchan estarán de acuerdo con lo que estamos afirmando. Sería absurdo si yo supusiese por un momento que todas las personas que en este auditorio están aceptan o aceptarían estas afirmaciones. Empero, los que en realidad de verdad saben escuchar, comprenden muy bien que todo es posible en el universo. El mundo de las posibilidades es siempre infinito. Y si alguien comenta sobre textos antiguos, vale la pena escucharlo. Es obvio. Digo que los lemures después involucionaron en el tiempo. Entonces sus facultades de percepción se fueron atrofiando lamentablemente. Cuentan muchas tradiciones que después de algún tiempo los lemures comenzaron a copular fuera de los templos, que se rebelaron contra la dirección de los Kumbhagas, que tomaron el acto sexual por su cuenta y que eyacularon el ens seminis. Así lo dicen algunos tratadistas. Como secuencia o corolario, perdieron sus facultades trascendentales. Cuando la raza lemúrica en todos los rincones de aquel gigantesco continente que otrora cubriera el océano Pacífico, se entraba dentro de los templos, los sacerdotes o hierofantes expulsaban a los devotos diciéndoles: fuera, indignos. Fue entonces cuando en realidad de verdad el hombre salió del paraíso terrenal con su mujer por haber comido de ese fruto prohibido que le estuviera vedado en otros tiempos. En verdad digo lo siguiente: Adán son todos los hombres de la época antigua, mujer, Eva, todas las mujeres. Y cuando se comió de la fruta prohibida, hombres y mujeres fueron echados de los templos de misterios. Sus facultades se atrofiaron. Y hubo entonces el hombre de trabajar duramente para sostener a su mujer y a sus hijos. Y la mujer tuvo que traer al mundo sus hijos con dolor. Esto que estoy diciendo está muy documentado entre los nahuas, entre los mayas y en muchos pueblos del Asia. Siempre se ha hablado sobre lo mismo. He visto códices donde aparecen estas figuras, donde lo que estoy diciendo aparece representado en figuras. He investigado cuidadosamente tales códices. Así pues, lo que estoy hablando tiene documentación. Repito, no obligo a nadie a que lo crea, pero sí valdría la pena que los estudiosos investigaran un poco entre mayas, toltecas, zapotecas, etc.
involucionó el ser humano, y eso está mencionado o citado en los libros antiguos. Así que en el amor hay un secreto, y este me parece que ha sido muy bien estipulado por Sigmund Freud. Sublimación, digo, de la energía creadora. Mirar el sexo con profundo respeto. Obviamente, el hombre y la mujer, dijéramos, son como dos partes de un mismo ser. El hombre salió del Edén acompañado de su esposa y debe regresar al Edén con su misma esposa. Con otras palabras diríamos, el hombre salió del Edén por las puertas del sexo y solamente por esa puerta puede retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo. ¿Qué ingentes poderes se despertarían si la humanidad aceptara el sistema de Bronsquart, o de la sociedad honesta, o del doctor Krumheller? Sistemas fundamentados en las viejas tradiciones de la Lemuria. Esto es algo que los médicos, los hombres de ciencia, podrían investigar. Yo me limito sencillamente a pensar que de la transmutación y sublimación de la energía creadora deviene una transformación psicológica, fisiológica, biológica radical. El superhombre de Nietzsche podría lograrse mediante la transmutación de la libido sexual. Empero lo principal es saber amar. Sin amor no es posible realizar todos estos prodigios. Observen ustedes que junto a los grandes hombres aparecen siempre las grandes mujeres. Junto al Buda Gautama Sakyamuni está Yasodhara, su bella esposa discípula. Junto al divino Rabí de Galilea aparece María Magdalena. Obviamente no sería posible para los grandes hombres realizar gigantescas labores como aquellas que han permitido cambiar el curso de la historia si no estuviesen acompañados a su vez por alguna gran mujer. El hombre y la mujer en realidad de verdad, repito, son los dos aspectos de un mismo ser. Eso es claro. El amor en sí mismo deviene de lo ignoto de nuestro ser. Quiero decir en forma enfática que dentro de nosotros mismos, allá en las profundidades más íntimas, poseemos nuestro ser. Este reviste características trascendentales de eternicidad. Este es lo divinal en nosotros. El amor, digo, es la fuerza que emana precisamente de ese prototipo divinal existente en lo hondo de nuestra conciencia. Es un tipo de energía especial, capaz de realizar verdaderos prodigios. Valentín y los valentinianos tuvieron su escuela. Fue una escuela gnóstica, donde se estudiaron los misterios del ser, donde se analizaron cuidadosamente. Valentín y los valentinianos conocieron en realidad de verdad el secreto lemúrico, sublimaron la energía creadora y lograron el desarrollo de ciertas posibilidades psíquicas que se hallan latentes en la raza. Se nos ha dicho que Valentín fue un gran iluminado, un gran maestro en el sentido más completo de la palabra. El amor en sí mismo es algo divino. Miremos nosotros al cisne. El cisne Kalahamsa es el símbolo del amor. Él vuela sobre las aguas del lago de la vida. Un par de cisnes en algún lago, cuán bello es.
Cuando uno de las parejas muere, el otro sucumbe de tristeza. Y es que el amor se alimenta con amor. Pero hay que saber amar. Desgraciadamente el ser humano no sabe amar. Muchas veces el hombre trata muy mal a la mujer en su primera noche de bodas. No quiere comprender que la virginidad es sagrada y que hay que saberla respetar. Podría decirse que viola a su misma mujer. No quiere entender que hay que saber tratar a la mujer con sabiduría. Que hay que saber llevarla por el camino del amor. En la vida cotidiana riñen muchas veces hombre y mujer. Riñen por cuestiones insignificantes. Riñen. El hombre dice una cosa, la mujer otra. A veces sucede que una palabrita es suficiente para que uno de la pareja reaccione. No saben controlarse a sí mismos. No quieren entender que el hogar es el mejor gimnasio psicológico. Precisamente en la vida del hogar podemos autodescubrirnos. Es en el hogar donde venimos a descubrir nuestros defectos de tipo psicológico. ¿Nos hieren? ¿Por qué nos hieren? ¿Será que tenemos celos? ¿Será que nos han herido el amor propio? ¿Será que nos han herido el orgullo? ¿La vanidad? ¿O qué? Cuando uno descubre que tiene un defecto psicológico, tiene también la oportunidad para desintegrarlo, para reducirlo a polvareda cósmica. Eliminando nuestros errores, nuestros defectos, un día de esos tantos podremos lograr el despertar de la conciencia. Desgraciadamente la gente no quiere eliminar sus defectos. Dicen, yo soy iracundo, ese es mi modo de ser. Otro dice, bueno, yo soy celoso, así soy, ¿y qué? El de más allá exclama, yo soy lujurioso, me gustan las mujeres, así soy, así nací, ¿y qué? Con ese modo de pensar, con ese modo de sentir, no es posible lograr una transformación verdadera. Cuando uno reconoce que tiene un defecto psicológico, debe eliminarlo. Si uno viene a descubrir que tiene tal o cual error precisamente en la casa, en el hogar. Por eso es que el hogar sirve de gimnasio psicológico para nosotros. Muchos se quejan de que sus mujeres son irascibles, de que son celosas, desean conseguirse otra mujer que sea un paraíso, que sea un ángel bajado de las estrellas, etc. No quieren entender que el hogar es un gimnasio extraordinario y que es aquí donde podemos nosotros autodescubrirnos. Precisamente en el hogar tenemos la oportunidad para descubrir nuestros errores y si lo logramos conseguiremos el despertar de la conciencia. Hay que saber amar, digo. En la casa debe reinar siempre la comprensión entre el hombre y la mujer. No debe esperar el hombre que la mujer sea perfecta. Tampoco la mujer puede aspirar a que el hombre sea un príncipe azul. Hay que aceptar las cosas como son y tener a la escuela, a la casa como una escuela donde podemos autodescubrirnos. A medida que nosotros vayamos eliminando tantos y tantos defectos psicológicos que tenemos, la felicidad del hogar irá aumentando. Y si un día nos tocó sufrir mucho, después ese hogar se convertirá en un paraíso. Los celos, por ejemplo, es algo que daña el hogar. El celoso hace de una pulga un caballo. Si la mujer mira por ahí a alguien, ya está sufriendo, ya le parece que tiene relaciones con otro hombre, etcétera, etcétera. Errores de su mente, pero él los toma como realidad. La mujer celosa es lo mismo, hace sufrir al varón. No puede mirar a ninguna otra mujer porque ya ella está sufriendo y formando terrible escándalo dentro de la casa. Por ese camino de los celos se sufre demasiado.
Si uno en verdad investiga cuidadosamente el origen de los celos, descubrirá que se debe de ellos precisamente al temor. Se teme perder lo que más se ama. La mujer teme perder al hombre. El hombre teme perder a la mujer. Cree la mujer que el hombre se va con otra. Supone el hombre que la mujer se va con otro. Y claro, vienen los sufrimientos y los dolores. Mas si nosotros eliminamos el temor, los celos desaparecen. ¿Cómo podríamos nosotros eliminar el temor de perder al ser amado? Únicamente mediante la reflexión, mediante la meditación. Pensemos que en realidad de verdad nosotros no vinimos al mundo acompañados del ser amado, y solamente nos recibió el doctor partero o la partera, que tampoco trajimos al mundo dinero ni bienes materiales. Es claro que a la hora de la muerte tampoco nos vamos a ir acompañados. La mujer o el hombre, alguno habrá de quedarse aquí, mientras el otro parte para la eternidad. Así que la muerte nos separa desde el punto de vista físico. Por eso dije, los sacerdotes cuando realizan un matrimonio, os declaro marido y mujer hasta que la muerte os separe. En realidad de verdad, tarde o temprano llega la muerte. Así es. Nosotros al morir no nos llevamos para la eternidad ni un alfiler, ni una moneda, nada de lo que tenemos. Tampoco nos podríamos llevar al ser amado con cuerpo y todo. Entonces, ¿por qué tememos? Debemos aceptar las cosas como son. No debemos tener apegos materiales ni personales, porque el momento del desapego suele ser terrible. Uno sufre cuando se apega a algo, sea a una persona, sea a alguna cosa, siempre sufre. Por eso no debemos tener apegos de ninguna especie, ni temer. ¿Qué tememos? Lo más grave que le podría suceder a un hombre sería que lo llevaran al paredón de fusilamiento. ¿Y qué? Para morir nacimos. Entonces, ¿qué? Tarde o temprano tenemos que morir. Y aquellos que quieren mucho su dinero, que están apegados a su fortuna, tarde o temprano habrán de perderla. ¿Por qué temerían? ¿Por qué habrían de temer si eso es lo más natural? Así también, ¿por qué habríamos de temer la pérdida del ser amado? Esto tiene un principio, esto tiene un fin. Cuando uno comprende que todo en la vida tiene un principio y un fin, el temor desaparece, hasta el temor de perder al ser amado. Y cuando tal temor desaparece, entonces los celos se acaban para siempre. Ya no existen, no pueden existir, puesto que no hay temor. Otro factor de discordia entre las parejas, en los hogares, es la ira. El hombre dice una cosa, iracundo, la mujer responde con 2 piedras en la mano y al fin termina una batalla de platos y vasos rotos, etc. Esa es la cruda realidad de los hechos. Si se eliminara el demonio de la ira, reinaría la paz en los hogares, no habría dolor. Pero me digo y le digo a usted y digo a ustedes, ¿por qué tiene que haber ira dentro de nosotros? Porque somos así. De manera que no es posible que cambiemos. Sí, es posible. Yo me propuse cambiar y cambié. Yo fui iracundo. También conocí el proceso de la ira, como ustedes. Pero me propuse eliminarlo y lo eliminé. Claro, pasar por ciertos sacrificios a fin de eliminar la ira. Visitaba aquellos lugares donde me pudiera alguien insultar. Iba con el propósito de que me insultaran.
Sabía de un individuo XX que no gustaba de nuestras enseñanzas y lo visitaba intencionalmente para que me insultara. El hombre me insultaba, duraba media una hora insultando. En tanto yo me observaba a mí mismo, observaba mis reacciones internas y externas, los impulsos que vienen de adentro y los que vienen de afuera. Observaba las causas que motivan la ira. Pude evidenciar que en algunas circunstancias la ira se producía porque me herían el orgullo. Pude comprobar que en otras ocasiones la ira se producía porque me herían el amor propio, me quería mucho a mí mismo. Pensaba que yo era una gran persona, sin comprender que tan solo era un mísero gusano del lodo de la tierra. Me creía grande. Si alguien me tocaba la llaga que había por allá adentro, entonces reaccionaba furioso, tronaba y relampagueaba, rasgaba mis vestiduras y protestaba. Yo me propuse estudiar todos esos factores de la ira y a través de grandes superesfuerzos y sacrificios conseguí eliminar la ira. Así pues, eso de que yo soy así no tiene ningún valor. Si uno está así, puede cambiar. Y si uno cambia, se beneficia a sí mismo y beneficia a sus semejantes. Hay que aprender a eliminar nuestros errores. Es posible reflexionando un poco. Qué dichosas serían las parejas si se supieran amar de verdad. Si el hombre nunca tuviera ira. Si la mujer jamás tuviera ira. Entiendo que la luna de miel se puede conservar. Desgraciadamente los seres humanos, aquellos que se casan, están empeñados en acabar con lo más bello que hay, con la luna de miel. Si se quiere conservar en realidad la luna de miel, hay que eliminar la ira, hay que eliminar los celos, hay que eliminar el egoísmo. Debemos volvernos comprensivos, aprender a dispensar al ser amado todos sus errores. Nadie nace perfecto. El hombre debe saber que la mujer tiene sus defectos. La mujer debe comprender que el hombre tiene los suyos. Mutuamente deben dispensarse en sus defectos de tipo psicológico. Si así proceden, conservarían la luna de miel. Entre los antiguos pueblos de Aráhuac fue Xochipilli, el dios del canto, del amor y de la belleza. Xochipilli nos enseña a conservar las delicias indiscutibles de la luna de miel. Es lástima que la gente no comprenda la doctrina de Xochipilli. Es posible conservar la luna de miel cuando se aprende a dispensar los errores del ser amado. Mas si no se sabe dispensar los errores, la luna de miel se pierde. Cuando una pareja se casa, debería entender mejor la psicología. Por lo común, uno de la pareja comienza por herir al otro. El otro reacciona y quiere también. Se forma un conflicto. Al fin el conflicto pasa. Los dos se reconcilian y todo continúa aparentemente en paz. Mas no hay tal. El resentimiento queda. Otro día hay otro conflicto. Se disputan marido y mujer por cualquier tontería. Tal vez unos celos. En fin, cualquier cosa. Resultado. Pasa el conflicto y queda otro resentimiento. Y así,
gratuidad. Si no se divorcian, si continúan unidos, ya lo hacen por un deber, o simplemente por pasión animal, y eso es todo. Muchos matrimonios ya no tienen nada que ver con el amor. El amor de hoy en día huele a gasolina, a celuloide, a cuentas de banco y a resentimientos. Lo más grave, el error más grave que pueden cometer un hombre y una mujer es acabar con las lunas de miel. Podría conservarse a condición de saberla conservar. Que te insultó la mujer, que te dijo palabras duras, tú mantente sereno, apacible. No reacciones por nada de la vida. Muérdete la lengua antes que contestar. Al fin ella, al verte tan sereno, sin ningún tipo de reacción, se sentirá tremendamente avergonzada y te pedirá perdón. ¿Te insultó tu marido, mujer? ¿Qué te dijo? ¿Te estás celando por el novio que tenías antes? ¿Qué pasó? ¿Está hoy el hombre de mal carácter? Regresa de la calle tremendamente neurastérico. Tú mantente serena. Alcánzale su comida, su ropa. Ayúdalo a bañar. Bésalo. Ámalo. Y cuanto más te insulte, tú más ámalo. ¿Qué sucederá al fin? Pueden ustedes estar seguras, mujeres, que el hombre al fin se sentirá tremendamente arrepentido. Sentirá que los remordimientos le tragan el corazón y hasta se hincará para pedirte perdón. Verá en ti una santa, una mártir, se considerará él un tirano, un malvado. Habrás ganado la batalla. Si ambos, hombre y mujer, proceden así, si actúan de acuerdo con esta fórmula, puedo garantizarles que no se pierde la luna de miel. El hombre va aprendiendo poco a poco a dominarse, al comprender que su mujer es una santa. Y la mujer poco a poco va aprendiendo a controlarse a medida que se va dando cuenta de que su varón es tremendamente noble. Llega el momento en que ninguno de los dos quiere irse. Se idolatran, continúa la luna de miel durante toda la vida. Es el arte de amar y de ser amado. Si fuera tu mujer, bésale sus lágrimas, acaríciala. Ella no acepta las caricias, bueno, aguárdate un poco que le pase la ira. La ira tiene un principio y tiene un fin. Cualquier tempestad, por muy fuerte que sea, tiene su principio y tiene su conclusión. Aguarda un momento y verás el resultado. Lo importante es que tú no te enojes. Si lo logras, si te controlas a ti mismo, al fin ella vendrá mansita a pedirte perdón. Y cuán grande es la dicha de la reconciliación. Hoy día de San Valentín y de los valentinianos debemos tocar a fondo todas estas cuestiones del amor. En realidad, de verdad, hay que aprender a vivir. Ser intelectual es cosa fácil. Basta meterse en una biblioteca en el cerebro y quedó listo. Pero saber vivir, cuán difícil. Muy pocos son en verdad los que saben vivir. Hay que empezar por el hogar. Hay que empezar por ser buen dueño de casa. El hombre que no sabe ser buen dueño de casa, que no sabe vivir en su casa, con su mujer y con sus hijos, tampoco sabe vivir con la sociedad. Desgraciadamente muchos
quieren ser ciudadanos perfectos y aparecen como tales ante el veredicto solemne de la conciencia pública, mas en su casa no saben vivir. He podido observar algunas organizaciones. Conozco una. El señor malbarata mucho sus dineros, los derrocha. Total, siempre está debiendo la renta. Y esto es algo muy triste. Siempre debe. Le debe a todo el mundo. No paga, porque no tiene. Cuando llega a tener, malgasta los dineros. Su mujer pasa mucha hambre, muchas necesidades. Sus hijos sufren lo indecible. Alguna vez se les ha puesto de patitas en la calle por exceso de pago. Claro está. Se le nombró en alguna ocasión director de una escuela filosófica. Al poco tiempo sucedió que en esa escuela no había quien pagara la renta. Se debían varios meses de renta del edificio. Teléfono, nadie pagaba el teléfono. Conclusión, iba tal organización por el camino del fracaso. ¿Por qué? Porque aquel buen señor no sabía vivir en su casa. Mucho menos podía ir a dirigir una organización. Quien quiera ser en realidad de verdad un buen jefe de alguna organización, sea esta una empresa, sea esta una escuela, debe empezar por aprender a ser buen dueño de casa. Hay muchos que dicen, bueno, a mí lo que me interesa es la ciencia, el arte, la filosofía, etc. Eso de la casa y de las viejas, eso para mí no tiene la menor importancia. Y tratan a sus pobres mujeres pasadas. Conclusión, resultan un fracaso en las diversas organizaciones donde se trabaja, sea en las empresas, o sea sencillamente como líderes sindicales, o como maestros de escuela, etc. Quien no sabe ser buen dueño de casa, tampoco puede ser un ciudadano útil para sus semejantes. Hay que aprender a vivir, saber vivir con verdadera inteligencia y gran comprensión. Algunos se afanan por casar, y eso es muy grave. Sobre todo las pobres mujeres. Las he conocido pues ya llegándose pues a la madurez, en vísperas de perder la floreciente juventud, cuando ya el tren está para dejarlas. ¿Cuántos sufren viendo a ver a quien casan? De ninguna manera están dispuestas a quedarse para vestir santos. Ellas dicen, entre quedarse uno para vestirse santos o resolverse a desnudar borrachos, será preferible lo segundo. Y hasta cierto punto tienen razón las pobrecitas. Pero se afanan demasiado y al fin tratan de conquistarse por ahí al que pueden. Como pueden, hacen la luchita para lograrlo. Logran casarse en algunas veces, pero el fracaso es inevitable. Porque hay un dicho viejo que dice, matrimonio y mortaja del cielo baja. Y eso es verdad. Hay una ley que muchos aceptarán, otros no. Yo sí la acepto, y los que quieran aceptarla, que la acepten. La ley del destino. Pienso que para cada mujer hay un varón. Pienso que para cada hombre hay una mujer. Entonces será mejor que ellas aguarden al hombre que sabe tocar. Si no les toca un hombre, pues ni modo, a conformarse, a resignarse y a resolverse a vestir santos. Más si les toca, pues maravilloso, tendrán entonces que resolverse a desnudar borrachos. En realidad, de verdad,
hace una mujer solterona de casarse para fracasar. Cuando se quiere forzar el paso, cuando quieren casarse a la brava, a la malagueña, como se nos ha dicho, el resultado es el fracaso. Tarde o temprano el cupidito de sus ojos se va. Y la pobrecita queda allá lejos, suspirando, llorando. O a buen seguro va a buscar por ahí a una mujer cartomántica para que le eche la buenaventura y le diga si su adorado tormento va a regresar o no. Esa es la cruda realidad de nuestros días. Hay algunas mujeres que intentan agarrar al hombre por el lado sexual. Dicen, bueno, me traigo a este hombre y tal vez así logro que él se case conmigo. El hombre le trae el firmamento, las estrellas, los palacios de oro de las 1001 noches, se los pone a sus pies. Y ella se entrega. ¿Qué sucede? Queda embarazada y el hombre ¿qué? Jamás vuelve a saber del tal hombre. Vean ustedes en cuántos errores caen algunas mujeres que cometen el error de querer precipitar el matrimonio a la brava. Eso es falta de fe en el destino, en Dios, o como ustedes quieran denominarlo. Más vale que las mujeres sepan aguardar un poco. Algunos hombres también a veces cometen el error de querer precipitar un matrimonio. El resultado suele ser bastante grave. Casarse uno con una mujer que no le corresponde de acuerdo con la ley del destino, pues implica fracaso. Eso es obvio. Por ahí hay un dicho vulgar que dice: el matrimonio no es precisamente el cuerno de la abundancia, pero sí es la abundancia de cuernos. Los hombres que en verdad no saben aguardar un poco, que quieren precipitar el matrimonio a la fuerza, terminan después con su buen par de cuernos. Y eso es triste. Por ahí hay otro cuento que dice lo siguiente. Un hombre se fue para allá a los profundos infiernos porque había sido muy malo y encontró al diablo. Se acerca el diablo y le dice: bueno, señor diablo. Bueno, señor, le dice, ¿quién es usted? Él le responde: atrevido, grosero. A mí no se me habla así. ¿No ves que yo soy el diablo? Bueno, dispense usted, señor diablo. ¿Usted es casado? Respuesta: atrevido. ¿Quién te ha dicho que el diablo se casa? Bueno, le dijo, es que como estoy viendo los cuernos en tu frente. A eso se expone en verdad el hombre que quiere forzar el matrimonio a la fuerza. Hay jovencitos de 14, 15, 16 años que ya quieren casarse. Tienen una noviecita, no saben trabajar, todavía no se saben ganar los frijoles, pero quieren casarse. Resultado, fracaso, porque claro, todavía no tiene experiencia en la vida. Y tarde o temprano, pues la mujer se cansa de tanto aguantar hambre y hasta luego, mi amigo, no queda más remedio. Hay que ser, pues, mesurados. El matrimonio lo considero yo como algo muy serio, muy grave. En realidad, de verdad, hay 3 acontecimientos muy graves en la vida. Primero, nacimiento. Segundo, matrimonio. Tercero, muerte. Son los 3 acontecimientos más importantes de la existencia. Así pues, piensen ustedes lo que significa el matrimonio. No debemos casarnos con una mujer que no nos pertenezca en espíritu. Nuestra amada debe ser espiritual,
lamentablemente. ¿O qué haría la mujer casándose con un varón enamorado, con un varón de mala conducta, con un varón que en su casa fue siempre mal hijo, mal hermano, y que en la calle ha demostrado siempre ser mal amigo? El resultado tiene que ser el fracaso. Eso es obvio. El que es mal hijo, el que es mal hermano, el que es mal amigo, no puede en modo alguno ser buen esposo. Eso es obvio. Miradas todas estas cosas desde diversos ángulos, comprenderemos lo delicado que es precisamente el matrimonio y el amor. Lo interesante es entenderlo y actuar de acuerdo con nuestra comprensión creadora. Hay mujeres que no quieren aprender a hacer sus oficios domésticos, pero sí quieren casarse. No saben cocinar los alimentos o guisarlos, pero quieren casarse. No sabrían coser un traje del marido, pero quieren casarse. Y el día que lo hacen, se encuentra el pobre hombre con que la mujer no sabe hacer el quehacer. Tiene una criada, claro está que sí. Pero si no sabe ella hacer el quehacer, ¿cómo puede dirigir a otros? El dueño de una fábrica tiene que conocer la fábrica para poderla dirigir sabiamente. Un maestro de escuela pues tiene que conocer todas las materias que se enseñan en la escuela. Así también es claro que una mujer debe conocer el quehacer de la casa, si es que en realidad de verdad intenta mandar a la servidumbre. Mas si quiere mandar a la servidumbre y no conoce qué hacer, ¿cómo haría para mandarla? ¿Cómo haría un general que no sabe milicia para mandar las tropas al campo de batalla? ¿Cómo podría dar estrategia si nunca ha estado en el ejército, si solamente es un general fantasma y nada más? Uno debe saber hacer su oficio. Tanto hombres como mujeres deben conocer su oficio, conocerlo bien. Eso es claro. Pero hay mujeres también que quieren que el marido haga todo el quehacer. Él tiene que lavar el muchachito, tiene que cambiar después de ropa, limpiarlo y darle hasta el biberón. Eso tiene que hacer. A mí me parece que no está correcto. El hombre tiene sus deberes, sus obligaciones, y la mujer las suyas. El hombre tiene que salir a la calle para luchar, para conseguir los dineros, tiene que ir a trabajar. La mujer tiene que ver por su hogar, conocer el quehacer, criar a sus hijos, etc. Por estos tiempos está acaeciendo algo terrible. Quiero referirme a la crianza de los niños. Ya muchas madres no quieren darle el pecho a sus hijos. Resultado es que la raza se está levantando de encrenque. Piensen ustedes lo que eso significa. La leche materna está relacionada con la glándula timo, que rige el crecimiento de las criaturas. Es una glándula muy importante que viene a dejar de actuar en la mayoría de edad. Como quiera que las glándulas mamarias están relacionadas con la glándula timo, es obvio que por ley también de relaciones la leche materna está íntimamente vinculada y preparada para el niño que viene al nacimiento. Desafortunadamente, ya no quieren las madres darle el pecho a sus hijos. Esa leche materna tan vital para el crecimiento de las criaturas, cuando se niega al niño, produce efectos desastrosos. Se levanta débil, enfermo y falto de inteligencia. En los tiempos antiguos las madres daban el pecho a sus hijos con toda naturalidad.
tiempos antiguos el niño estuviera alimentándose exclusivamente con la leche materna durante 2 o 3 años de su vida. Solo después de ese tiempo comenzaba a dársele otros alimentos. Y vea qué clase de hombres tan fuertes había en otros tiempos. Pensemos en la fortaleza de nuestro general Francisco Villa. Pensemos en esos hombres antiguos, esos hombres del siglo pasado que como morenos levantaban una espada pesadísima para sostenerla durante horas enteras en el campo de batalla. Hay espadas romanas que hoy en día no levantaría un hombre solo. Se necesitan 2 o 3 o 4 hombres para levantarla. Sin embargo, uno solo la esgrimía en los campos de batalla. La raza se ha debilitado por todas esas malas costumbres. Y la peor de todas es esa, negarle la leche materna al niño. En nombre de la verdad que esto me parece terrible, monstruoso. Los hombres antiguos eran muy fuertes porque sus madres no les negaban el pecho. Y que en realidad de verdad nuestra raza marcha ahora por un camino involutivo, descendente. Se multiplican las enfermedades en gran manera. No se posee desde la niñez una verdadera fortaleza. Ahora solamente se le da a las criaturas agua, leche, y eso es todo. Y eso reglamentada, cada 3 horas. Aunque la criatura llore amargamente, no le vale su llanto. Tiene que aguantarse 3 horas. Así se está corrigiendo la naturaleza. Amigos, damas, pensemos en todo esto. Es bueno que tratemos de regenerarnos. Es bueno que aprendamos a amar. Es bueno que nosotros todos comprendamos la necesidad de saber vivir en el hogar. No hay nada más bello que el matrimonio. No hay nada más bello que el amor. Desgraciadamente somos nosotros los que estamos dañando el encanto del hogar. En Rusia ya los jóvenes no quieren casarse. ¿Para qué? Dicen. Tienen razón. ¿Para qué se les someta a tantos reglamentos, a tanta mecanicidad? Para que se les quite sus hijos y se les lleve lejos del hogar. Para que se les someta a distintos experimentos científicos. En esas condiciones tienen razón los jóvenes rusos en no querer casarse. Están desilusionados y con justa razón. El gobierno ruso se encuentra ante ese gran problema. Digo que en verdad es necesario saber respetar el amor. Digo que en verdad es necesario saber respetar el hogar, saber criar los hijos, saberlos educar. Amigos, es necesario aprovechar esa energía creadora maravillosa del sexo. Esa energía fluye desde el núcleo de cada átomo, desde el núcleo de nuestro sistema solar y desde el núcleo de cada galaxia del espacio estrellado. El amor en sí mismo fue siempre respetado. Nunca jamás la humanidad había caído en un estado de degeneración sexual como el de estos tiempos. Hay países donde ya el 90% o 85% de sus habitantes son homosexuales y lesbianas. No quiero citar tales países porque en modo alguno debemos herir a ninguna persona, organización o nación. Pero así está degenerada la humanidad por estos tiempos. Incuestionablemente el homosexualismo y el lesbianismo se deben precisamente al abuso sexual.
gentes ya involucionadas del antiguo continente Mu, cuando querían crear, se unían sexualmente. Nunca cuando no querían crear. Me refiero a la gente que ya había involucionado. Porque las gentes regeneradas de la mitad de la Lemuria, en épocas en que la humanidad no había salido del estado paradisíaco, no eyaculaban, como ya dije, en el semilis. Y cuando se unían para crear, lo hacían en forma mística y trascendental. Nosotros, las gentes de esta época, hemos involucionado demasiado. Ahora el sexo se ha convertido en juego, en deporte. En París se nos ha dicho que hay gente fornicando, copulando en plenos parques. Las autoridades de París nada dicen sobre eso. Así que por todas partes abunda hoy en día la degeneración. Nosotros debemos tratar de buscar el camino de la regeneración. Debemos amar intensamente a la mujer. Debemos ver en ella un poema milagroso de las 1001 noches. Debemos escanciar el vino de la sabiduría. Y es que queremos vivir rectamente. Hasta aquí mi plática de esta noche. He dicho, paz diferenciada.